El olor a antiséptico y a vida que se desvanece era el perfume constante de la existencia de Elena Vargas. A sus 28 años, sus manos se habían convertido en expertas cartógrafas del dolor ajeno, trazando con delicadeza los contornos de cuerpos frágiles que se preparaban para el último viaje. En la penumbra de una habitación anónima, sostenía la mano de un anciano cuya respiración era un hilo a punto de romperse. Ella no ofrecía falsas esperanzas, solo una presencia silenciosa, un ancla serena en la tormenta final. Su compasión era una herramienta precisa, afilada y controlada, un escudo que la protegía tanto a ella como al paciente. Era su vocación y su condena, el arte de acompañar a otros hacia un umbral que ella misma, en su propia vida, se negaba a cruzar por miedo a lo que podría encontrar al otro lado. El abismo de la vulnerabilidad. Las manos de Elena traían paz a los moribundos, pero su próximo paciente no buscaría consuelo, sino una última transgresión que la arrastraría a su oscuro mundo. ¿Qué secreto inconfesable une a una enfermera virgen con un millonario al borde de la muerte? Quédate hasta el final para descubrir una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios hasta dónde llegarías por cumplir un último deseo. Cuando la puerta de su modesto apartamento en las afueras de Madrid se cerraba tras ella, el silencio la recibía como un viejo conocido. Todo en su hogar era un reflejo de su alma, ordenado, impecable, casi monástico. No había fotografías en las paredes, ni objetos que hablaran de un pasado feliz o de un futuro anhelado. Solo la funcionalidad estricta de una vida vivida en los márgenes de la de los demás. Elena se quitaba el uniforme, la piel de su profesión, y bajo él emergía una mujer cuya propia geografía emocional permanecía inexplorada. Se sentaba en el borde de su cama, sintiendo el peso no del trabajo, sino del vacío que la jornada laboral mantenía a raya. La ciudad brillaba al otro lado de la ventana, un universo de conexiones y latidos del que ella se sentía completamente ajena, una espectadora en su propia existencia. Esta coraza no había nacido de la noche a la mañana. Se forjó a los 18 años en el amasijo de hierros de un coche destrozado en una carretera secundaria. El recuerdo no era una imagen, sino una cicatriz sensorial, el eco del teléfono sonando en mitad de la noche, la voz impersonal de un policía y un silencio posterior que se había instalado en su pecho para siempre. Sus padres, todo su universo, desaparecieron en un instante, dejándola con una lección brutal. Amar es construir un hogar sobre una falla sísmica. Desde entonces había dedicado su vida a gestionar finales, a controlar la narrativa de la pérdida. En la muerte programada de sus pacientes encontraba un perverso consuelo, un orden que el destino le había negado. La intimidad, para ella, no era una promesa de plenitud, sino el preludio ineludible del abandono. Por eso, su virginidad era su último bastión, la fortaleza más íntima y secreta. No era una cuestión de moral religiosa, ni la espera de un amor de cuento de hadas. Era una armadura invisible, la negativa a entregar la llave de su ser más profundo a nadie. El acto de entrega física, que para otros era una expresión de amor o deseo, para Elena representaba la máxima vulnerabilidad, una rendición que estaba convencida de que la dejaría desarmada y rota. A veces, al observar a las parejas en la calle, un anhelo fugaz y doloroso la atravesaba como una aguja de hielo, pero era rápidamente sofocado por el alivio de su soledad segura. Prefería el frío conocido de su santuario a la posibilidad de un incendio que pudiera consumirlo todo, dejándola de nuevo entre las cenizas de lo que una vez amó. Vivía en una paz artificial, una calma tensa construida sobre la renuncia. Su vida transcurría en un ciclo predecible: el hospital, el apartamento, el sueño sin sueños. Sin embargo, en las horas más silenciosas, cuando el cansancio no era suficiente para acallar su mente, una sensación de irrealidad la invadía. Se miraba las manos, las mismas que ofrecían consuelo, y se preguntaba si alguna vez sentirían algo que no fuera el pulso debilitado de un extraño. Era una existencia vicaria, vivida a través del dolor y la liberación de otros.
Daba tanto de sí misma en su trabajo que, al final del día, no quedaba nada para la mujer llamada Elena. El vacío no era un agujero, sino una presencia densa y fría, el fantasma de la vida que había decidido no vivir por miedo a perderla. La llamada llegó pasadas las 10 de la noche, una interrupción anómala en su ritual de desconexión. Era la agencia. La voz de su supervisora sonaba diferente, una mezcla de urgencia y reverencia. «Es un caso especial, Elena, privado, máxima discreción». El nombre que pronunció a continuación resonó en el silencio de la habitación con el peso del poder y la leyenda. Damián Balbuena, un titán financiero cuya reclusión por enfermedad era el secreto peor guardado de la élite madrileña. Le hablaron de un ático que dominaba la ciudad, de un contrato de confidencialidad férreo y de un salario que escapaba a toda lógica. Elena sintió una punzada de inquietud, un instinto primario que le advertía que aquel nombre no solo representaba a un paciente, sino a un destino que se desviaba peligrosamente de su camino controlado. A pesar de la alarma interna, aceptó. Lo hizo por profesionalidad, por el desafío, o quizás por una razón más profunda y oculta que no se atrevía a admitir, una insoportable fatiga de su propia seguridad. Aquella noche, mientras preparaba su impecable uniforme blanco, se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero en ellos había algo más, una chispa de aprehensión que era casi indistinguible de la expectación. El uniforme era su armadura, el símbolo de su control y su distancia. Sin embargo, por primera vez, tuvo la premonición de que esta vez no sería suficiente. Intuía que el hombre que la esperaba en aquella torre de cristal no vería solo a la enfermera, vería a la mujer oculta debajo y con su mirada amenazaría con derribar cada muro que ella había levantado para sobrevivir. El barrio de Elena era un laberinto de ladrillo visto y vidas entrelazadas, un ecosistema de clase trabajadora en la periferia de Madrid, donde la privacidad era un lujo inalcanzable. El aire olía a una mezcla de asfalto recalentado por el sol de la tarde y el guiso del día siguiente que ya se cocinaba en las cocinas vecinas. Las ventanas abiertas eran teatros improvisados por los que se colaban fragmentos de conversaciones, el llanto de un bebé o el sonido estridente de un concurso de televisión. Para Elena, este murmullo constante no era compañía, sino una forma de vigilancia colectiva. Cada saludo de un vecino, cada pregunta sobre su día, se sentía como un pequeño ajuste en los barrotes de una jaula invisible. Era un mundo de afectos genuinos, pero asfixiantes, donde todos conocían su historia y, por tanto, se sentían con derecho a opinar sobre sus capítulos futuros. La presión más constante llegaba a través del teléfono. La voz de su madre, Isabel, era un instrumento de precisión para infundir culpa y preocupación a partes iguales. «¿Has comido bien, hija? ¿No te me vas a quedar en los huesos?» La pregunta inicial, aparentemente cariñosa, era siempre el preludio de un interrogatorio más profundo sobre su vida, sobre su soledad. «He hablado con Marisa, la del quinto. Su hijo, el abogado, acaba de separarse. Un buen chico, trabajador». Elena escuchaba en silencio, dejando que las palabras la atravesaran sin ofrecer resistencia. Sabía que discutir era inútil. Para su madre, una mujer viuda forjada en la idea de que la vida de una mujer solo se completa con un marido y una familia, la independencia de Elena no era un logro, sino una anomalía preocupante, una herida que había que suturar cuanto antes. Isabel no era una mujer cruel, sino una prisionera de su propia historia. Había dedicado su vida a su marido y a sus 2 hijas, y tras la muerte de su esposo, había transferido toda esa energía protectora y controladora a Elena. Su hermana menor, Sofía, había escapado de esa órbita casándose joven y mudándose a otra ciudad, dejando a Elena como el único pilar sobre el que se sostenía el frágil edificio emocional de su madre. Cada decisión de Elena era filtrada por el miedo materno al abandono, a la soledad. «Lo hago por tu bien», era la frase que justificaba cada intromisión, cada consejo no solicitado. Y Elena, atrapada en una red de amor y deber, se sentía incapaz de cortar los hilos
por miedo a que todo el entramado familiar se viniera abajo con ella. A esta opresión emocional se sumaba una carga mucho más tangible: el dinero. La pensión de viudedad de su madre apenas cubría los gastos básicos del piso familiar, un hogar cargado de recuerdos y de deudas silenciosas que su padre había dejado tras una enfermedad previa al accidente. Gran parte del sueldo de Elena se desviaba cada mes para tapar esos agujeros, para asegurar que a su madre no le faltara nada. Esta responsabilidad financiera era una cadena invisible, pero increíblemente fuerte. Cualquier sueño de viajar, de estudiar algo nuevo, o simplemente de mudarse a un lugar donde pudiera respirar, se estrellaba contra la cruda realidad de los extractos bancarios. El generoso salario ofrecido para cuidar de Damián Balbuena no era, por tanto, una oportunidad, sino una necesidad imperiosa. La única vía para aliviar una presión que amenazaba con aplastarla. La figura de su hermana Sofía proyectaba una sombra compleja sobre su vida. En las esporádicas llamadas familiares, Sofía describía su existencia como un torbellino de vida doméstica. Los niños, el colegio, las cenas con otras parejas. A menudo, sus palabras llegaban con un dardo de resentimiento velado. ¿Qué tal la vida de soltera? ¡Qué suerte, sin nadie a quien dar explicaciones! Elena sabía que Sofía envidiaba su aparente libertad, sin comprender que la soledad de Elena era una jaula tan real como la rutina de Sofía. Esta incomprensión abría una brecha entre ellas, haciendo que Elena se sintiera aún más aislada. No tenía a nadie con quien compartir la verdadera naturaleza de su encierro, porque para el resto del mundo, su vida de sacrificio silencioso era vista como una virtud, no como una condena. Fuera del círculo familiar, el vacío era aún mayor. Sus compañeras del hospital hablaban de citas, de planes de fin de semana, de las pequeñas alegrías y frustraciones de la vida en pareja. Elena participaba con sonrisas educadas y respuestas evasivas, sintiéndose como una antropóloga estudiando una tribu cuyas costumbres le eran completamente ajenas. Al volver a casa, a menudo pasaba por delante de bares y terrazas llenas de gente de su edad, cuyas risas y conversaciones animadas le llegaban como el eco de un idioma extranjero. No sentía envidia, sino una profunda y dolorosa extrañeza, como si le faltara una pieza fundamental para poder encajar en el puzzle del mundo. Su rutina era su refugio, un camino estrecho y seguro que la mantenía alejada de los terrenos pantanosos de la interacción social. La expectativa de matrimonio era el murmullo de fondo de su existencia. Venía de su madre, de las vecinas, como la señora Consuelo del tercero, que le preguntaba con una sonrisa cómplice: «¿Y el novio? ¿Para cuándo, guapa? Que se te va a pasar el arroz». Venía incluso de la cultura popular, de las películas y las canciones que celebraban un amor romántico que a ella le parecía una ficción peligrosa. La sociedad a su alrededor parecía operar bajo la premisa de que una mujer sola era una historia incompleta, un problema a resolver. Esta presión constante la hacía sentirse defectuosa, como si su decisión de proteger su corazón fuera una patología en lugar de un mecanismo de supervivencia. Su virginidad, su secreto más guardado, se convertía en este contexto en la prueba definitiva de su fracaso como mujer. A veces, en raros momentos de debilidad, la fantasía de una vida diferente la asaltaba. Ocurría al pasar por una agencia de viajes y ver un cartel de una playa remota, o al leer un libro sobre una mujer que lo dejaba todo para empezar de cero en otro país. Por un instante se permitía imaginarlo, hacer la maleta, comprar un billete de ida y desaparecer sin dejar rastro. Dejar atrás las llamadas de su madre, las deudas, las miradas compasivas de los vecinos. Pero la fantasía duraba apenas unos segundos. Inmediatamente, la imagen del rostro preocupado de su madre y la fría realidad de sus obligaciones caían sobre ella como una losa, deshaciendo el sueño como si fuera de ceniza. La libertad era un horizonte inalcanzable, una palabra cuyo significado casi había olvidado. Toda esta presión externa había terminado por filtrarse en su interior, convirtiéndose en una voz crítica que la juzgaba sin piedad. Cuando se miraba al espejo,
Ya no veía a una mujer joven y competente, sino un cúmulo de carencias definidas por otros. La hija que no se había casado, la mujer que no había formado una familia, la persona que vivía una vida a medias. La soledad que una vez eligió como escudo se estaba transformando en su identidad. Se sentía como una anomalía, una pieza que no encajaba en el mecanismo social, y había empezado a creer que quizás el problema no estaba en el mundo, sino en ella. Esta erosión de su autoestima la hacía aún más vulnerable, más dependiente de la única área de su vida donde sentía que tenía el control, su trabajo. Aquella noche, sentada en el silencio de su apartamento, el contraste se hizo insoportablemente nítido. Sobre la pequeña mesa del comedor reposaban una factura impagada y el contrato de confidencialidad de la agencia Balbuena. El primero representaba el desorden caótico y demandante de su vida familiar, una red de obligaciones que la ahogaba lentamente. El segundo era un documento frío, impecable y exigente, que prometía una fortuna a cambio de su total sumisión profesional. Era una elección entre dos prisiones. Una era cálida, familiar y conocida, la otra lujosa, desconocida y solitaria. Al tomar el bolígrafo para firmar, Elena sintió que no estaba aceptando un trabajo, sino formalizando un intercambio. Dejaba atrás una jaula de afectos asfixiantes para entrar en otra de opulencia desalmada, sin saber cuál de las dos terminaría por robarle el poco aire que le quedaba. El taxi la dejó frente a un monolito de cristal oscuro que arañaba el cielo plomizo de Madrid, un edificio que no parecía construido para albergar vidas, sino para custodiar secretos y fortunas. Cada paso que Elena dio sobre el mármol pulido del vestíbulo resonaba con una solemnidad casi religiosa, un eco que magnificaba su propia insignificancia en aquel templo del poder. El ascenso en el ascensor privado fue un viaje silencioso y vertiginoso, una transición entre dos mundos que la despojaba de su realidad cotidiana. Mientras la ciudad se encogía bajo sus pies, convertida en un tapiz de luces anónimas, sintió cómo su armadura profesional se ajustaba un poco más. No era solo un nuevo paciente, era la entrada a un reino regido por un rey herido, y ella no sabía si iba como sanadora o como intrusa. La puerta del ático se abrió a un espacio que desafiaba el concepto de hogar. Era una galería de arte, un mirador, un mausoleo de lujo minimalista. Muebles de diseño escultórico se distribuían con una precisión matemática sobre un suelo de madera oscura, y las paredes, desnudas de cualquier fotografía o recuerdo personal, estaban adornadas con lienzos abstractos que parecían gritar en silencio. Pero el verdadero protagonista era el ventanal panorámico que ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista imperial de Madrid. La ciudad entera parecía una posesión, un trofeo exhibido a los pies de su dueño. Elena sintió un escalofrío. Aquel lugar no respiraba, no acogía, imponía. Era la materialización de una soledad tan vasta y profunda como el horizonte que dominaba, una opulencia gélida que hablaba de un éxito construido sobre el vacío. Un asistente de rostro impenetrable la guió a través de un pasillo que parecía interminable hasta una estancia dominada por el mismo ventanal. Allí, sentado en un sillón de cuero negro, de espaldas a ellos, se encontraba Damián Balbuena. Era una silueta recortada contra el crepúsculo, una figura de autoridad incluso en la quietud. No se giró al oír sus pasos. Siguió contemplando la ciudad como si fuera el único ser vivo en el universo. Elena esperó en silencio, sintiendo el peso de su escrutinio invisible. El aire estaba cargado de una tensión controlada, el tipo de calma que precede a las tormentas. Solo el leve zumbido de un purificador de aire rompía un silencio que parecía tener sustancia, un silencio que era, en sí mismo, una declaración de poder. En ese instante, comprendió que su profesionalidad sería puesta a prueba de una forma que nunca antes había imaginado. Finalmente, él giró la cabeza lentamente. El rostro que la enfrentó era una obra de arte tallada en granito y cansancio. Tenía los rasgos afilados, una mandíbula fuerte y unos ojos de un gris acerado que parecían capaces de diseccionar el alma. Había restos de una belleza formidable, ahora erosionada por la enfermedad y una amargura profunda.
Su voz, cuando habló, era grave, con un timbre metálico que parecía haber perdido la costumbre de la calidez. ¿Es usted la enfermera?, preguntó sin molestarse en un saludo. No era una pregunta, sino una evaluación. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en su rostro y en sus manos, como si estuviera valorando una nueva adquisición para su imperio. Elena sintió el impacto de esa mirada como una fuerza física, una invasión fría y calculada. Pero Elena había pasado su vida adulta en presencia de la muerte y el miedo, y había aprendido a construir una fortaleza interior inexpugnable. No se inmutó, sostuvo su mirada con una calma serena, la misma que ofrecía a sus pacientes en sus últimos momentos. «Soy Elena Vargas, sí. Estoy aquí para encargarme de sus cuidados». Su voz sonó clara y neutra en la vasta sala, sin un atisbo de la intimidación que sentía. Fue un pequeño acto de desafío, una afirmación silenciosa de que en este terreno, el de la fragilidad del cuerpo, era ella quien poseía el conocimiento y el control. Vio un destello de sorpresa en los ojos grises de Damián, un reconocimiento fugaz de que ella no era como los demás, que no se doblegaría fácilmente ante su aura de poder. La primera interacción fue un ritual clínico que se convirtió en un pulso silencioso. Mientras le tomaba la tensión y medía su pulso, Elena se movió con una eficiencia fluida y desapegada. Sus manos, expertas en el mapa del dolor ajeno, tocaron su piel por primera vez. La muñeca de Damián era aún fuerte, pero bajo sus dedos sintió un finísimo temblor, una vibración casi imperceptible que era la firma de su enfermedad. Fue un contacto profesional, aséptico, pero en la atmósfera cargada de la habitación se sintió como un acto de una intimidad abrumadora. Cruzaron una frontera invisible, la barrera física que él había mantenido intacta durante años. Elena se concentró en los números del tensiómetro, luchando por ignorar la corriente eléctrica que ese simple roce había desatado en la habitación. Damián se tensó bajo su contacto, un movimiento casi imperceptible pero que Elena registró con sus sentidos agudizados por la profesión. Hacía años que nadie lo tocaba con esa mezcla de competencia impersonal y delicadeza no intencionada. Estaba acostumbrado al tacto de los médicos, siempre apresurado y técnico, o al de mujeres que buscaban algo de él. La calma de Elena era un arma que no sabía cómo contrarrestar. Por un instante, sus miradas se cruzaron sobre el manguito del tensiómetro, y él vio algo en los ojos de ella que lo descolocó. No era lástima, el sentimiento que más detestaba, ni la codicia que tan bien conocía. Era una especie de reconocimiento, la mirada de alguien que también habitaba un lugar solitario, alguien que entendía la naturaleza de los finales. «No quiero consuelo», dijo él de repente, con la voz más dura que antes, como para romper el hechizo de ese instante de conexión. «No la he contratado para que me coja de la mano mientras contemplo el atardecer. Quiero gestión, eficiencia, discreción. Usted está aquí para administrar mi declive, no para aliviar mi alma, ¿entendido?». Las palabras eran como esquirlas de hielo, diseñadas para herir y para restablecer la distancia. Elena simplemente asintió, terminando de anotar los valores en su cuaderno. «Mi trabajo es garantizar su bienestar físico y seguir las pautas médicas, señor Balbuena. Nada más». Su respuesta, tranquila y profesional, lo desarmó de nuevo. Le estaba devolviendo su frialdad con una moneda de igual valor, demostrándole que ella también podía construir muros. Mientras guardaba sus instrumentos, Damián intentó alcanzar un libro de tapa dura de una mesa cercana. Sus dedos, que una vez habían firmado contratos millonarios con un trazo firme, ahora temblaron y fallaron en su intento de agarrar el objeto. El libro cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio. En los ojos de Damián brilló un destello de furia impotente, una humillación tan profunda que por un segundo pareció que iba a gritar, pero lo contuvo, apretando la mandíbula hasta que un músculo se marcó en su mejilla. Elena vio todo el intercambio. En un acto de compasión instintiva, fingió no haberlo notado y se agachó para recoger el libro, colocándolo a su alcance sin decir una palabra. Ese pequeño gesto de piedad no solicitada fue más íntimo que cualquier contacto físico.
Cuando Elena se retiró de la estancia para organizar el plan de medicación en otra sala, se apoyó contra una pared fría, cerrando los ojos por un momento. El aire fuera de la presencia de Damián parecía más ligero, más respirable. El hombre era un campo de minas de orgullo herido, poder en decadencia y un dolor tan antiguo que se había fosilizado en su interior. Sentía una mezcla de aprensión profesional y una extraña, peligrosa curiosidad. Aquel trabajo no se parecería a ningún otro. No se trataba solo de acompañar a un hombre hacia la muerte. Se trataba de navegar por el laberinto de un alma que se había cerrado al mundo y que ahora, en su final, se veía obligada a aceptar la ayuda de una extraña. Y una parte de ella, la que más temía, se reconoció en el abismo de esa soledad. Los días en el ático de Damián Balbuena se convirtieron en un ritual suspendido en el tiempo, una coreografía silenciosa marcada por el ritmo de la medicación y las horas de luz que se filtraban por el inmenso ventanal. Sin embargo, el silencio entre ellos comenzó a cambiar de textura. Ya no era el silencio hostil de las primeras jornadas, cargado de desconfianza y poder, sino un espacio denso y expectante, lleno de las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Elena se descubría observándolo cuando él creía que no lo hacía, captando los breves instantes en que la máscara del titán caía para revelar a un hombre solitario, perdido en la contemplación de una ciudad que había conquistado, pero que ya no podía recorrer. En esos momentos no veía a un paciente, sino el reflejo de una soledad que le resultaba dolorosamente familiar. Él también cambió de táctica. Abandonó las exigencias cortantes y las pruebas de autoridad para emplear un arma mucho más sutil y peligrosa: la curiosidad. ¿Qué hace cuando no está aquí, enfermera Vargas? ¿Qué música escucha? ¿Lee algo más que prospectos médicos? Sus preguntas eran como pequeñas piedras lanzadas a la superficie tranquila de su profesionalidad, buscando generar ondas. Elena respondía con una brevedad estudiada, desviando la conversación de vuelta a su estado de salud, pero las preguntas se quedaban con ella, resonando en el silencio de su apartamento por la noche. Comprendió que él ya no intentaba intimidarla, sino descifrarla. Quería ver a la mujer que se escondía con tanto esmero detrás del impecable uniforme blanco, y esa simple intención era más desestabilizadora que cualquier muestra de poder. La primera fisura en su armadura llegó a través de un contacto fugaz, casi accidental. Mientras le ayudaba a incorporarse en la cama, su mano resbaló y se posó sobre la de él. La piel de Damián, inesperadamente cálida, pareció transmitir una corriente eléctrica que recorrió todo el brazo de Elena, deteniéndole la respiración por un instante. Fue un contacto de apenas 2 segundos, pero tuvo la densidad de una confesión. Él no retiró la mano, y en su mirada gris hubo un destello de sorpresa y algo más, algo que parecía anhelo. Elena, asustada por su propia reacción, se apartó bruscamente, recuperando su compostura profesional con un esfuerzo visible. Pero el recuerdo de aquel calor, de aquella conexión inesperada, se quedó grabado en su piel como una quemadura, un recordatorio constante de la frontera que estaba a punto de cruzar. Una noche, un sonido gutural la despertó de su ligero sueño en el sofá de la sala contigua. Acudió a la habitación de Damián y lo encontró atrapado en las garras de una pesadilla, con el cuerpo tenso y el rostro contraído por el terror. Murmuraba nombres que ella no conocía, fragmentos de frases sobre traiciones y pérdidas. Elena se quedó inmóvil junto a la cama, debatiéndose entre el protocolo de despertarlo suavemente y el impulso de simplemente observar. En la penumbra, despojado de su arrogancia y su poder, Damián era solo un hombre aterrorizado enfrentándose a sus demonios. Por primera vez, lo que sintió por él no fue la compasión controlada de una enfermera, sino una empatía cruda y abrumadora, una punzada de ternura tan intensa que le provocó un miedo cerval. Era un sentimiento prohibido, peligroso y absolutamente real. Él se despertó de golpe con los ojos desorbitados y la encontró allí, una silueta silenciosa en la oscuridad. La vulnerabilidad de ser descubierto en su momento de mayor debilidad se transformó instantáneamente en una furia helada. «¿Qué hace aquí?»,
No la pago para que espíe mis terrores nocturnos, espetó, con la voz rota por la angustia y el orgullo herido. Sus palabras eran un intento desesperado por reconstruir el muro que la pesadilla había derribado. Elena no retrocedió. Sin decir nada, se acercó a la mesilla, le sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Su calma inquebrantable fue la respuesta más poderosa. No había juicio en su mirada, solo una presencia serena que desarmó su ira, dejándolo expuesto y tembloroso ante una compasión que no sabía cómo procesar ni cómo rechazar. A partir de esa noche, algo fundamental se quebró entre ellos. Damián, quizás consciente de que ya no podía ocultar sus grietas, comenzó a ceder de formas inesperadas. Una tarde, con la voz debilitada por el cansancio, le pidió que le leyera. No las noticias económicas ni informes, sino un viejo y desgastado libro de poemas de Cernuda que reposaba en su mesilla. Mientras la voz de Elena llenaba el silencio opulento del ático con versos sobre el deseo y el olvido, él cerró los ojos. No dormía. Escuchaba con una concentración casi dolorosa. La intimidad creada por aquellas palabras compartidas era más profunda que cualquier contacto físico. Estaban construyendo un refugio en medio de la desolación, un territorio secreto donde no eran paciente y enfermera, sino simplemente un hombre y una mujer compartiendo la belleza antes del final. La curiosidad de Elena se agudizó. Empezó a ver el ático no como una jaula de oro, sino como un archivo de la vida no vivida de Damián. Un día, mientras ordenaba unos libros, encontró una pequeña fotografía en blanco y negro, escondida entre las páginas. Mostraba a un Damián mucho más joven, con una sonrisa que nunca le había visto, abrazando a una mujer de mirada triste. No había más fotos en toda la casa. Aquella imagen era un fantasma, la única prueba de que el titán de hielo una vez tuvo un corazón capaz de amar, y probablemente de romperse. La revelación la golpeó con fuerza. Comprendió que la frialdad de Damián no era su naturaleza, sino una fortaleza construida sobre las ruinas de un dolor antiguo, una fortaleza muy parecida a la suya. Fue entonces cuando el deseo tomó una forma concreta en su interior, un anhelo que la aterrorizaba por su intensidad. Ya no era una simple atracción física, era algo más complejo y profundo. Se encontraba pensando en él fuera de sus horas de trabajo, reviviendo el sonido de su voz debilitada o la forma en que sus ojos grises la seguían por la habitación. Deseaba la conexión que sentía en su presencia, esa extraña sensación de ser vista y comprendida por alguien que, como ella, habitaba en los márgenes de la vida. Este deseo era una transgresión a todos sus principios, una amenaza directa a la soledad segura que tanto le había costado construir. Era el primer brote de vida en un jardín que ella había decidido mantener yermo para siempre, y no sabía si arrancarlo de raíz o dejarlo crecer. Damián también luchaba. Percibía el cambio en ella, la calidez que se filtraba en sus gestos profesionales, y lo aterrorizaba. Su reacción fue la de un animal herido, atacar para protegerse. Se volvió más arisco, más crítico, buscando cualquier pretexto para crear distancia. Esa vía está mal puesta. Está segura de la dosis. Su eficiencia ha disminuido, enfermera. Cada palabra afilada era un intento de alejarla, de obligarla a volver a ser la autómata eficiente que contrató. Quería odiarla para no tener que enfrentarse a la cruel ironía de haber encontrado una conexión genuina justo cuando su tiempo se agotaba. Desearla era su última y más amarga derrota, un recordatorio de toda la vida que había sacrificado en el altar de su ambición y que ahora se le presentaba como un espejismo inalcanzable. El punto de inflexión ocurrió una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba con furia los cristales del ático. Damián intentó alcanzar un vaso de agua de la mesilla. Su mano, que en otro tiempo había movido los hilos de la economía mundial, se rebeló con un temblor violento e incontrolable. El vaso se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo que pareció hacer eco en cada rincón de la estancia. El sonido fue un reflejo brutal de su propia fragilidad, de su orgullo hecho añicos. No gritó, no maldijo, solo se quedó inmóvil,
mirando los trozos de cristal esparcidos a sus pies, mientras un único sonido ahogado, un quejido de absoluta derrota, escapaba de su garganta. Fue el sonido de un hombre que se rendía. Elena, que lo había visto todo desde el umbral de la puerta, sintió cómo el corazón se le encogía. El protocolo dictaba una respuesta eficiente: limpiar, tranquilizar al paciente, minimizar el incidente. Pero su instinto le gritó que hiciera lo contrario. Se acercó en silencio, se arrodilló entre los fragmentos de cristal y comenzó a recogerlos uno por uno, con una calma metódica. No pronunció palabras de consuelo vacías, ni le ofreció una falsa seguridad. Él la observaba desde la cama, con la respiración entrecortada, esperando la lástima que tanto detestaba. En su lugar, cuando ella levantó la vista, sus ojos no contenían piedad, sino un profundo y sereno entendimiento. Era una mirada que no juzgaba su debilidad, sino que reconocía el inmenso dolor de su impotencia. «Fuera», susurró él, con la voz tan quebrada que apenas fue audible. «Déjeme solo». No era la orden arrogante de un millonario, sino la súplica desesperada de un hombre desnudo en su humillación. No podía soportar ser visto así, despojado de la última capa de su dignidad. Por un instante, Elena se debatió. El deber profesional le ordenaba obedecer, darle el espacio que pedía. Pero una fuerza mucho más poderosa, una conexión humana que ya no podía negar, la ancló al suelo. Sabía, con una certeza visceral, que abandonarlo en ese preciso momento sería infligirle una herida más profunda que la propia enfermedad. Sería confirmar su mayor temor, que al final, cuando todo se desmorona, uno siempre está irrevocablemente solo. Por primera vez en su carrera, desobedeció una orden directa. En lugar de marcharse, terminó de recoger el último trozo de cristal y, en vez de levantarse, se sentó en el suelo, a una distancia prudente pero visible. No dijo nada, no lo miró. Simplemente se quedó allí, compartiendo el silencio y el espacio, su presencia una declaración muda más elocuente que cualquier palabra. Era un ancla en su tormenta, una afirmación silenciosa de que no iba a abandonarlo en su naufragio. Aquel acto de quieta rebeldía, de lealtad no solicitada, fue la forma más pura de intimidad que habían compartido hasta entonces. Le estaba ofreciendo su fortaleza no como enfermera, sino como ser humano. Pasaron largos minutos en ese silencio denso. Finalmente, Damián habló, con la voz todavía ronca por la emoción contenida. No se disculpó, ni dio explicaciones. Simplemente dejó escapar un recuerdo, un fragmento afilado de su pasado. Cuando era niño, dijo mirando al vacío, el frío era peor que el hambre. El hambre te hace luchar, el frío solo te paraliza, te hace desear que todo termine. No era una confesión completa, solo un atisbo del paisaje helado de su infancia, una ofrenda de su dolor más antiguo. Elena no respondió. Se limitó a escuchar, a recibir esa pieza de su alma rota y guardarla con cuidado, sintiendo cómo el peso de su historia se entrelazaba irrevocablemente con la suya. El dilema de Elena cristalizó en ese instante con una claridad aterradora. La frontera entre su deber profesional y su sentir como mujer se había disuelto por completo. El deseo que la consumía ya no era un impulso físico, sino el resultado de un vínculo emocional forjado en la vulnerabilidad y la compasión más profundas. Cuidar de Damián ya no era solo administrarle fármacos y controlar sus constantes vitales. Se había convertido en un acto de amor, en su forma más cruda y desesperada. Pero ceder a ese sentimiento, cruzar la última línea, significaría traicionar su código ético, y lo que era infinitamente más pavoroso, abrir voluntariamente la puerta a un dolor garantizado, a una pérdida inminente que amenazaba con destrozar los cimientos de su existencia controlada. Esa noche, al abandonar el ático, el mundo exterior le pareció un lugar extraño y distante. Las luces de Madrid, que siempre había visto como un enjambre anónimo, ahora le parecían melancólicas y solitarias. El silencio de su propio apartamento, que antes era su refugio, ahora se sentía como una celda de aislamiento. Damián le había mostrado una forma de conexión tan intensa
que había vuelto su vida segura completamente insípida. La paz que creía haber alcanzado a través de la renuncia se reveló como lo que realmente era: un miedo paralizante. La elección ya no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos formas de morir: lentamente en su jaula de seguridad, o de forma fulminante en el fuego de un instante de plenitud. Al día siguiente, cuando regresó al ático, algo en ella había cambiado de forma irreversible. Había una nueva gravedad en sus movimientos, una determinación silenciosa en su mirada, que no pasó desapercibida para Damián. El aire entre ellos ya no estaba cargado de tensión o de silencios incómodos, sino de una expectación casi palpable, la calma eléctrica que precede al desenlace inevitable de una tragedia. Ya no se preguntaban si algo iba a suceder entre ellos, sino cuándo y de qué forma se manifestaría. La enfermera que había entrado en esa torre de cristal semanas atrás, con su armadura de control intacta, había desaparecido. En su lugar había una mujer enfrentada a la decisión más importante de su vida, preparada para escuchar un último pedido. La petición de Damián cayó en el silencio de la habitación con el peso de una sentencia. «Quédate conmigo, Elena», suplicó con una voz que era apenas un hilo de aire despojada de toda su autoridad pasada. «No como mi enfermera. Esta noche, solo esta noche. Déjame sentir que no soy un caso clínico, sino un hombre. Déjame morir recordando el calor de alguien a mi lado. Es mi último pedido». Cada palabra era una confesión de su inmensa soledad, una súplica que no buscaba placer, sino redención. Le estaba pidiendo que cruzara el abismo que él mismo había cavado durante toda su vida y que lo hiciera justo en el borde de la nada. Para Elena, la petición no fue un eco en sus oídos, sino una detonación en el centro de su alma, que hizo temblar los cimientos de su existencia controlada. El mundo de Elena se fracturó en un instante. El protocolo, la ética, el juramento hipocrático, todo se convirtió en un ruido lejano e irrelevante frente a la cruda humanidad de aquella súplica. Su mente, habitualmente un bastión de lógica y control, se convirtió en un campo de batalla. Un impulso primario, una oleada de compasión tan abrumadora que era casi dolorosa, la instaba a decir que sí, a entregarse a ese acto de piedad radical. Pero otra voz, la guardiana de sus cicatrices, gritaba en pánico. Le mostraba la cara de su madre, el juicio de sus compañeras, la ruina de su carrera, y sobre todo, le recordaba el pacto que había hecho consigo misma: nunca más entregar su corazón, nunca más exponerse al dolor del abandono. Su virginidad era el sello de ese pacto, el último muro de su fortaleza. Cederla ahora a un hombre moribundo era la máxima transgresión contra sí misma. «Necesito un momento», susurró con la voz ahogada. Salió de la habitación y se adentró en la vasta y silenciosa penumbra del ático. El espacio, que siempre le había parecido opulento y frío, ahora se le antojaba un mausoleo, la tumba de oro que un hombre se había construido en vida. Caminó descalza sobre el mármol helado, sintiendo el frío subir por sus piernas como un presagio. Se detuvo frente a un lienzo abstracto, una explosión de colores caóticos, atrapados en un marco perfecto, y vio en él un reflejo de la vida de Damián. Luego, sus ojos se posaron en los objetos de diseño, en los libros sin leer, en la cocina impecable que nunca había olido a comida casera. Todo gritaba éxito, poder y una soledad tan profunda y desoladora que le robó el aliento. Aquella no era la jaula de Damián, era un espejo de la suya. Se acercó al inmenso ventanal, el altar desde el que Damián había contemplado su reino. Las luces de Madrid parpadeaban abajo como un mar de estrellas caídas, pero Elena no veía la ciudad. En el reflejo oscuro del cristal vio el rostro de una joven de 18 años, paralizada por el terror y la pérdida. Sintió de nuevo el frío de aquella noche, el silencio que siguió a la noticia, la decisión visceral de no volver a amar nunca más, para no volver a perder. Comprendió con una claridad brutal que su vida no había sido una elección, sino una huida. Había confundido la ausencia de dolor con la paz. Y ahora, un hombre al borde de la muerte le ofrecía una elección real.
seguir huyendo hacia su tumba segura y solitaria, o atreverse a sentir, a vivir de verdad, aunque solo fuera por un instante, y el precio fuera un dolor inevitable. La decisión no nació de la razón, sino de una certeza que brotó desde lo más profundo de su ser. Volver a esa habitación y negarle su último deseo a Damián sería la mayor de las crueldades, pero no hacia él, sino hacia ella misma. Sería sentenciar a la mujer que llevaba dentro a una vida de silencio y arrepentimiento. Sería confirmar que el miedo había ganado la batalla. En ese instante, frente a su propio fantasma reflejado en el cristal, Elena eligió la vida, eligió la transgresión, rompería las reglas de su profesión, desafiaría el juicio del mundo y, lo más aterrador de todo, derribaría el muro que la había protegido durante una década. No lo hacía solo por compasión hacia él, sino por un acto de salvación para sí misma. Era un salto al vacío, pero por primera vez en su vida sentía que sus alas podían funcionar. Regresó a la habitación con una calma que sorprendió incluso a Damián. Él la miró desde la cama, sus ojos grises, una mezcla de esperanza y la aceptación de una derrota inminente. Elena no dijo una palabra. El silencio era su única respuesta posible. Cerró la puerta con una suavidad deliberada, un gesto que los aislaba del resto del universo, creando un santuario temporal en el corazón de la noche. Y entonces, con una lentitud casi ceremonial, llevó sus manos al primer botón de su uniforme de enfermera. El gesto fue su rendición y su declaración de intenciones. Estaba despojándose de su armadura, de su identidad profesional, de la mujer que había sido hasta ese momento, para revelarle al hombre moribundo y a sí misma la mujer que había decidido ser a partir de ahora. El sonido de la tela al deslizarse y caer al suelo fue el único ruido en la habitación. La caricia del aire fresco sobre su piel fue como un bautismo, un recordatorio de su propia vulnerabilidad ahora expuesta. Se acercó a la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas de seda bajo sus rodillas. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Damián, no con la mirada clínica de una enfermera, sino con la ternura de una mujer que ve más allá de la enfermedad, que percibe la historia de batallas y cicatrices grabada en su piel. Cuando su mano cálida y viva se posó sobre el pecho de él, sintió el latido débil pero persistente de su corazón. No era un acto de seducción, sino un acto de comunión sagrada. Le estaba ofreciendo su vitalidad, su calor, como un último regalo antes del viaje a la frialdad eterna. Se deslizó a su lado, bajo las sábanas, y el mundo se redujo a ese pequeño espacio de intimidad. El contacto de su piel contra la de él fue una descarga eléctrica de vida y de finalidad. Él era frágil, sus movimientos lentos y llenos de esfuerzo, pero cuando su mano temblorosa se alzó para acariciar su mejilla, el gesto tuvo la fuerza de todas las palabras de amor que nunca había pronunciado. Para Elena, la entrega de su cuerpo fue la demolición final de su fortaleza interior. Cada caricia, cada susurro, cada respiración compartida era un ladrillo que caía, dejando entrar una luz dolorosa y hermosa. El miedo seguía allí, un nudo en su garganta, pero estaba entrelazado con algo nuevo y abrumador. Una sensación de plenitud tan intensa que la hizo llorar en silencio en la oscuridad. En el clímax de esa conexión, cuando las fronteras entre sus cuerpos y sus almas parecieron disolverse, las últimas defensas de Damián se hicieron polvo. Con la cara hundida en el cabello de Elena, su voz se quebró al susurrar el nombre que le había atormentado en sus pesadillas. «Laura», dijo, como si la palabra le quemara los labios. La dejé marchar. Tenía miedo. Elegí el hielo en lugar de su calor. Fue su confesión final, la absolución que se concedía a sí mismo en el último momento, depositando el peso de su mayor arrepentimiento en el único ser humano que había logrado derretir su coraza. En ese instante, Elena comprendió que no le estaba entregando su virginidad a un millonario moribundo, sino que estaba recibiendo el alma desnuda de un hombre que había aprendido a amar demasiado tarde. Cuando todo terminó, permanecieron abrazados en una quietud profunda, mientras las luces de la ciudad proyectaban sombras danzantes en el techo. No había nada más que decir.
El aire estaba impregnado de una paz melancólica, la calma que sigue a las tormentas más devastadoras y purificadoras. Para Damián, era la orilla después de una vida de naufragio. Para Elena era el descubrimiento de un océano interior que no sabía que poseía. Había transgredido todas sus normas, había entregado su bien más preciado y se había abierto a una pérdida segura y desgarradora. Pero en el silencio de ese abrazo, mientras sentía cómo la respiración de Damián se hacía más lenta y serena, supo con una certeza absoluta que en ese acto de entrega no había perdido nada. Al contrario, lo había ganado todo. El amanecer se filtró en el ático como un intruso indeseado, una luz pálida y clínica que despojó a la noche de su magia y a los cuerpos de su intimidad. Elena se despertó con una sensación de irrealidad, como si emergiera de un sueño profundo y febril. El calor del cuerpo de Damián a su lado era un ancla a la noche que acababa de terminar, pero el silencio que se había instalado entre ellos era ya el presagio del día que comenzaba. Él estaba despierto, lo supo por la tensión casi imperceptible en su espalda. Sin embargo, no se giró, no la miró. El hombre que le había suplicado calor humano con el alma desnuda había desaparecido, y en su lugar yacía de nuevo el titán de hielo, reconstruyendo su fortaleza ladrillo a ladrillo con cada segundo que pasaba. La ternura en el pecho de Elena comenzó a mezclarse con un pánico helado. El primer movimiento de Damián fue para apartarse, un gesto mínimo, pero con la contundencia de un portazo. Creó un espacio de sábanas frías entre ellos, un abismo tan insalvable como la distancia social que siempre los había separado. «Vístase, por favor», dijo él, con la voz dirigida hacia el ventanal, no hacia ella. El tono era neutro, desprovisto de la calidez de la noche anterior, pero también carente de su antigua arrogancia. Era la voz de un hombre agotado, un hombre que se avergonzaba de su propia vulnerabilidad y que ahora intentaba borrarla con la indiferencia más cruel. Para Elena, cada palabra fue un golpe sordo. Comprendió que su acto de entrega no había sido el principio de nada, sino un epílogo que él ya consideraba cerrado. La intimidad compartida se había convertido en una transacción finalizada, y ella era ahora un cabo suelto que debía ser eliminado. En un silencio denso y humillante, Elena recogió su uniforme del suelo. La tela, que antes era su armadura, ahora se sentía como un disfraz, el recordatorio de la profesional que había traicionado. Se vistió con movimientos mecánicos, sintiendo la mirada de Damián clavada en su espalda, una mirada que ya no buscaba conexión, sino que verificaba su partida. No hubo una palabra de agradecimiento, ni un adiós, ni siquiera un gesto de reconocimiento por lo que había ocurrido. Era como si la noche entera hubiera sido una alucinación compartida que ambos debían olvidar para poder seguir adelante. Él hacia su muerte, ella hacia las ruinas de la vida que acababa de demoler. Al cerrar la puerta del dormitorio tras de sí, supo que estaba cerrando el capítulo más intenso y doloroso de su existencia, dejándolo atrapado para siempre en aquella jaula de cristal. El descenso en el ascensor fue una caída literal y metafórica. Mientras los pisos pasaban a una velocidad vertiginosa, Elena se sintió despojada, vacía. La mujer que había subido a aquel ático semanas atrás ya no existía, y la que descendía ahora era una extraña para sí misma. Al salir al aire frío de la mañana, la ciudad la golpeó con su indiferencia. Los coches, los transeúntes, el ruido. Todo formaba parte de un mundo que seguía girando, ajeno a la catástrofe silenciosa que había tenido lugar en el cielo. Se sentía marcada, como si llevara una señal invisible que delataba su transgresión. El miedo a las consecuencias era un nudo físico en su estómago, pero bajo él, de forma paradójica, latía una extraña sensación de vida, la dolorosa punzada de un corazón que, después de una década, había vuelto a sentir algo de verdad. Su apartamento, su antiguo refugio, la recibió con la hostilidad de una celda. El orden impecable que antes le proporcionaba paz, ahora le parecía una farsa, un intento patético de controlar un caos interior que se había desbordado. Cada objeto en su sitio, cada superficie limpia,
Era un reproche a la mujer desordenada y rota en que se había convertido. Se miró en el espejo del pasillo y no se reconoció. Los ojos eran los suyos, pero la expresión que contenían era la de alguien que ha cruzado un umbral sin retorno. Había una nueva profundidad en su mirada, una sombra de conocimiento y de pérdida que la envejeció de golpe. La soledad que antes había elegido como escudo, ahora la aplastaba con el peso de la decisión que había tomado. Estaba completamente sola, con el secreto y la consecuencia de su acto. La llamada de su madre llegó como una intrusión de un universo paralelo. La voz de Isabel, llena de sus preocupaciones cotidianas, sonaba estridente y ajena. «Has cobrado ya, hija. La factura del gas ha subido una barbaridad este mes. Y por cierto, Marisa me ha vuelto a preguntar por su hijo, el abogado». Elena escuchaba las palabras sin que éstas llegaran a formar un significado coherente. ¿Cómo podía explicarle que había pasado la noche en los brazos de un hombre moribundo, que había entregado algo que ni siquiera su madre sabía que guardaba con tanto celo? La brecha entre su realidad secreta y las expectativas de su familia se había vuelto un abismo insondable. «Estoy bien, mamá. Te llamo luego», mintió, colgando el teléfono antes de que su voz se quebrara. El amor de su madre, antes un ancla, ahora se sentía como una cadena. La consecuencia profesional no tardó en llegar. Fue una llamada de la agencia, fría e impersonal. La voz de su supervisora, habitualmente cordial, era ahora distante y formal. «Elena, hemos recibido nuevas instrucciones del cliente. Sus servicios ya no son requeridos. Se ha contratado a un equipo de enfermería hospitalaria para las etapas finales. Su liquidación estará preparada esta tarde». No hubo preguntas ni explicaciones. La habían despedido. La palabra cliente resonó en sus oídos con una crueldad calculada. Damián la había borrado de su vida con la misma eficiencia con la que cerraba un negocio. Fue el golpe final, la confirmación de su abandono. No solo había traicionado su ética, sino que lo había hecho por un hombre que, a la primera luz del día, la había descartado como a un objeto usado. La humillación fue un ácido que le quemó por dentro. Mientras tanto, en la cima de su torre, Damián se ahogaba en la victoria más amarga de su vida. Había conseguido lo que anhelaba, un instante de calor humano antes del frío eterno. Pero al alejar a Elena, había extinguido la única llama que había logrado penetrar su coraza de hielo. La nueva enfermera, una mujer robusta y eficiente, se movía por la habitación con una profesionalidad impecable que a él le resultaba insoportable. Cada gesto correcto, cada palabra educada, era un recordatorio de la conexión cruda y real que había sacrificado en el altar de su orgullo. La había alejado para protegerla, para que su muerte no la manchara, pero en realidad la había alejado por miedo. Miedo de que su presencia hiciera que el acto de morir fuera infinitamente más difícil. Ahora estaba más solo que nunca, con el fantasma del perfume de ella en sus sábanas. Elena pasó las siguientes horas sentada en el suelo de su salón, con el teléfono desconectado y las persianas bajadas. Estaba en el epicentro del derrumbe de su vida. Había perdido su trabajo, su reputación estaba en riesgo. Se había alejado de su madre, y el hombre por el que había sacrificado todo la había repudiado. El pánico y el arrepentimiento la asaltaron en oleadas violentas. ¿Qué había hecho? Había cambiado una vida de seguridad predecible por un instante de conexión que había resultado ser una ilusión. El dolor de la pérdida inminente de Damián se mezclaba ahora con el dolor agudo de su rechazo. Se sintió estúpida, ingenua, una mujer que había confundido un acto de desesperación con algo parecido al amor. Se abrazó las rodillas, meciéndose en la penumbra, convencida de que su corazón, finalmente abierto, estaba destinado a desangrarse hasta morir. Pero a medida que las horas pasaban y la primera oleada de desesperación amainaba, algo más profundo comenzó a emerger de las ruinas. No era esperanza ni consuelo, sino una extraña y tranquila fortaleza. Se levantó y caminó hacia la ventana, abriendo una rendija en la persiana. La luz la hirió en los ojos, pero no apartó la vista. Recordó la noche, no el rechazo de la mañana.
recordó la vulnerabilidad en los ojos de Damián, la confesión de su alma rota, el peso de su mano en su piel, y supo, con una certeza que trascendía la lógica y el dolor, que no se arrepentía. Por primera vez en 10 años no había huido del dolor. Lo había elegido sentir, conectar, vivir, aunque fuera por una sola noche. Había perdido su seguridad, sí, pero a cambio había encontrado algo que creía muerto para siempre, a sí misma. Pasaron 2 semanas, suspendidas en un limbo de silencio y espera. Elena no regresó a su antiguo trabajo, ni buscó uno nuevo. Vivía del generoso finiquito, un dinero manchado de secreto y humillación que se sentía incapaz de gastar. Cada mañana se despertaba con el recuerdo fantasmal del calor de un cuerpo junto al suyo, un eco que hacía su cama solitaria insoportablemente fría. La noticia de la muerte de Damián Balbuena no la sorprendió. La leyó en la pantalla de su móvil, en un titular escueto y formal que no le hacía justicia a la tormenta que había sido aquel hombre. No lloró. Simplemente sintió como una cuerda tensa en su interior, que ni siquiera sabía que existía, se rompía con una finalidad silenciosa. El capítulo había terminado. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a la aterradora libertad de una página en blanco, sin saber qué historia estaba destinada a escribir en ella. La llamada llegó un martes por la mañana, de un número desconocido con un prefijo del centro de Madrid. Una voz masculina, grave y cortés, se presentó como el albacea de Damián Balbuena. Le solicitó una reunión en su despacho esa misma tarde, insistiendo en que era un asunto de máxima importancia y confidencialidad. Elena sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El mundo de Damián, ese universo de poder, leyes y contratos blindados, volvía a buscarla. Durante el trayecto en metro hacia el barrio de Salamanca, se sintió como una impostora, una anomalía en un sistema que no estaba diseñado para ella. ¿Qué podría querer de ella el testamento de un hombre que la había desechado? Temió una última humillación, una cláusula de confidencialidad reforzada con una amenaza velada, la confirmación final de que para él, ella no había sido más que un servicio contratado. El despacho era un santuario de caoba y cuero que olía a dinero antiguo y a decisiones irrevocables. El abogado, un hombre de sienes plateadas y mirada impenetrable, le ofreció un asiento y fue directamente al grano. El señor Balbuena modificó su testamento en sus últimos días, dejó una disposición personal para usted. Abrió una carpeta y leyó un fragmento escrito a mano por el propio Damián con una caligrafía temblorosa pero firme. Para Elena Vargas, leyó el abogado, quien en mis últimas horas me recordó que un hombre no es el imperio que construye, sino el calor que es capaz de sentir. Le lego esto no para comprar su silencio, que sé que es insobornable, sino para agradecer su valentía. Mi último pedido no era sobre el cuerpo, sino sobre el alma, y usted me lo concedió. Elena escuchó las palabras conteniendo la respiración, sintiendo cómo cada una de ellas era un bálsamo que sanaba la herida de su rechazo. El legado no era una cifra abstracta en una cuenta bancaria. Damián le había dejado el ático. Aquella torre de cristal, su mausoleo y su fortaleza, ahora era suya. Junto con la propiedad, había creado un fondo fiduciario a su nombre, suficiente para garantizar su independencia financiera de por vida y la de su familia. El abogado le entregó un juego de llaves y una nota personal. En ella, con la misma letra temblorosa, solo había 3 palabras. Ahora vuela tú. Elena miró las llaves en la palma de su mano. No las sintió como el peso de una jaula dorada, sino como la ligereza de unas alas que no sabía que anhelaba. Comprendió la verdadera naturaleza del regalo. No le estaba dando su mundo. Le estaba dando las herramientas para que construyera el suyo propio, lejos de cualquier prisión, ya fuera de ladrillo o de miedo. Al salir del edificio, el sol de la tarde la golpeó con una calidez que le pareció nueva y llena de promesas. Madrid ya no era un laberinto hostil, sino un lienzo de posibilidades. Por primera vez no sintió el peso de las deudas de su familia, ni la presión de las expectativas de su madre. Sintió poder. El poder no de dominar, como Damián, sino el de elegir,
Podría viajar, estudiar, cuidar de su madre sin sacrificar su propia vida. Podría, simplemente, aprender a vivir. La mujer que había entrado en aquel despacho, temiendo una última humillación, salía de él renacida. La virginidad que había entregado en una noche de transgresión no había sido una pérdida, sino una liberación. Había sido el sacrificio de la niña asustada para que la mujer valiente pudiera por fin nacer de sus cenizas. Esa noche subió sola al ático. El silencio era el mismo, pero ya no era opresivo. Era un espacio esperando a ser llenado con nueva vida. Se acercó al inmenso ventanal y contempló la ciudad que se extendía a sus pies, un tapiz de luces y de sueños. No se sentía dueña de ella, como Damián, sino parte de ella. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza ni de arrepentimiento. Era de gratitud, por el hombre que le había mostrado la belleza y el dolor de la conexión, y por la mujer que había encontrado en sí misma. La historia de Elena y Damián ha llegado a su fin, pero su legado de valentía apenas comienza. Si te conmovió su viaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte esta historia. Y sobre todo, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si, de repente, tuvieras la oportunidad de empezar de cero y volar? Tu respuesta puede inspirar a otros.